mes, como el mes de concientización de los consumos problemáticos. Esto no es un invento nuestro, ni mucho menos, por lo contrario, está fundado, digamos, en el 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el consumo indebido de drogas y la lucha contra el narcotráfico y todo eso. Pero nos pareció bien, como venimos haciendo hace tiempo, de trabajar nuestra área, se enfoca y se dedica a lo que es crear conciencia, la prevención, la promoción de la salud, bueno, también la asistencia y demás, pero estamos más relacionados a este aspecto. Así que una de las campañas que estuvimos hablando, que hace tiempo lo veníamos mencionando, y bueno, este año pudimos, desde lo que es nuestra plataforma de la Fundación, comenzar con una movilización, y que la idea es que esto se genere un movimiento también social, ¿no? No solamente una cuestión ni nuestra de fadea, ni de trascender, ni tampoco es algo que lo hagamos nosotros solos, pero sí de poder empezar a generar entre toda la población, la sociedad, los profesionales, las instituciones, que sea una actividad, digamos, en conjunto, esto de dedicarle un mes fuerte, un mes de estrategias, un mes de actividades, de acciones y demás, donde incluso llega a tomar notoriedad, digamos, ¿no? En el sentido de, si hay algo que necesitamos hacer, no solamente ruido, sino crear espacios de conversación, de escucha, de debate también. Yo sé que se vienen haciendo, y los hay muchos, pero se da mucho también en espacios a veces que, por ejemplo, se dan en congresos y en actividades grandes, donde la mayor asistencia a veces es un sector específico, y lo que queremos acá es como hacer algo más generalizado, donde no solamente participen los profesionales, sino que también participen instituciones, personas, padres, madres, hijos, personas que hayan pasado por la situación, experiencias de docentes y demás. Como saben, desde Trascender estamos haciendo algunas actividades, y de paso lo comento también, ya que está Fabián acá, que ahora lo voy a presentar. Estamos haciendo algunas actividades en José Cepaz. Acá está presente Ivana Fernández, que es alguien del equipo de prevención, que están trabajando desde el equipo. Empezamos a trabajar en 6 escuelas en José Cepaz de secundaria, junto con el acompañamiento del equipo de supervisión psicológica comunitario, el municipio, y bueno, y hay un equipo de la UNESCO también que estamos coordinando ahí esfuerzos. Así que se están generando, creo que están convergiendo algunas miradas con respecto a las estrategias, que por ahí Fabián nos aclara un poco más, que tiene una mirada más, poco más amplia también, eh, con respecto a esto, pero sí de una escucha distinta, de un acompañamiento más cercano, de generar espacios de escucha para los adolescentes y los jóvenes, como lo que hemos denominado nosotros, parte de esta campaña, como el cuidado como política, el modo de estar del cuidado, desde dónde el cuidado. Y de paso ya te dejo tirar una pregunta, Fabi. El cuidado, ¿qué significa el cuidado, no? ¿Cómo lo entendemos el cuidado, no? Desde el lugar paternalista, del lugar, ¿desde dónde, no? De la responsabilidad propia, bueno, un montón de cositas que pueden ir vistas y pensadas desde dónde pensamos el cuidado, y esto de crear, generar, construir una cultura del cuidado, ¿no? Y en esto como el cuidado como prevención. Así que bueno, les pido que nos acompañen en toda la actividad. Todavía nos falta, estamos a día 13, nos faltan unos cuantos días para terminar junio. La idea es que nos acompañen en esta campaña, que puedan publicar, que puedan transmitir, que puedan replicar las actividades que estamos haciendo, que son para construir en este sentido. Bueno, Fabi, gracias por estar otra vez. Sos un amigo de la casa ya,
Es muy lindo tenerte siempre, mucha gratitud también porque sé de tus actividades, siempre de tus esfuerzos, y siempre estás disponible y siempre sos muy generoso en poder participar y acompañarnos. Así que, bueno, Fabián Chioso, ahora que veo que estás ahí en la Fundación Ailén, también estás trabajando en Ailén, así que, entre otras cosas más, además de ser padre, además de ser esposo, además de ser director de presidente de la fundación, o director, no sé qué, director es, de FLAC, No, está FLAC por dirigiendo. suerte ya Ah, te mi liberaste. estoy acompañando a FLAC y a FONGA, pero Ah, bueno, claro, ok. con cierta distancia. Hay una relación ahí entre FONGA y la FLAC, ok. Sí, sí. Está bien. Bueno, estuviste dirigiendo la FLAC hasta hace muy poco tiempo. La FLAC es la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Estuviste como secretario o estás como secretario de RIOT también. Sí, La RIOT es, bueno, ahora nos vas a contar un poquito. Me parece interesante que lo conozcan más también porque también tiene una mirada muy amplia de prevención y de promoción. Que del cual también son herramientas que pueden tener a disposición porque tienen muchas herramientas de mucho estudio, de muchas organizaciones, es decir, nuclea organizaciones de todo el mundo, información y generan mucha material en ese sentido. Bueno, además, bueno, estuviste dirigiendo en su momento FONGA, que es la Federación Argentina de ONG que nuclea en Argentina muchas comunidades terapéuticas de ONG que trabajan en prevención y en asistencia en adicciones. Licenciado en sociología, no sé si ya terminaste psicología, pero debes estar por ahí. ¿O te falta? Falta un Bueno, poquito. así que bueno, tenemos un valorazo. Espero que esto, como le digo siempre a Fabi, la idea de esto es un conversatorio. Y Fabián es genial para esto, porque a mí me encanta, porque es de lo mío en ese sentido. A él le gusta crear conversaciones, le gusta dialogar, reflexionar. Y espero que aprovechemos todos, porque la idea no es solo que yo le pregunte o que haga una consulta o que reflexione con él, sino que nos acompañemos todos y que todos seamos parte de esta construcción de este conversatorio. Así que les agradezco a todos que estén, y Fabián sobre todo, gracias. Y bueno, si querés arrancar con algo o si No, querés... en principio, agradecer que saludar a todos, a todos los que a esta hora y con este frío se han sumado a la conversación. Y no, también agradecer la posibilidad de conversar, de tener un espacio. Siempre es bueno dialogar sobre estos temas que nos necesitan. Bueno, uno habla un poco de la experiencia que tiene todos los días. Y como siempre estamos muy enfocados en inmediato de la atención de pacientes y demás, tener estos espacios, uno se prepara, decimos un montón de cosas para estar más tranquilo, está bueno eso. Y además me interesa el tema, en drogas siempre estamos acostumbrados a hablar de prevención, asistencia, prevención. Introducir la idea del cuidado y problematizar el tema del cuidado, me parece interesante, incluso planteándolo no solo como cómo cuidar al adicto. Estaría bueno salir de esa idea, ¿no? Claro. Y también hablar de eso, ¿qué quiere decir? Pero plantearlo también como una política, como parte de que debería estar incluido en la discusión de la política pública. Bueno, parece que una idea interesante, ¿no? Así que nunca, sí, yo he pensado algunas cosas respecto al cuidado, más que nada en relación a la pandemia y a todas las discusiones que había en la pandemia, pero nunca me puse a pensar en términos de cuidado en el campo de las drogas, aunque lo regulamos todo el tiempo con la familia, ¿no? Yo dirijo el ambulatorio. Sé que no sé si soy yo o te escucho medio entrecortado, no sé. ¿Sí? ¿Se escucha mejor?
Es que se cruza el audio de Liliana Ahí. Ávila y Marcela Bertelli. Se apagan los micrófonos, no se corta si puedo. el... Ya, ahora lo silencio. Ahí está. ¿Ahí se A ver escucha? ahora. Sí, ¿Ahí? ahí está. ¿Se escucha? ¿Ahí se Sí, escucha sí. mejor? Ah, Creo que bueno. sí, a ver. Se entrecortaba, como que se Sí, saturaba, puede me parece. ser, no, si no me paso al celu, porque a veces avísame si se corta, Dale, y dale, dale. hacemos Te cambio aviso. de dispositivo. No, decía que yo dirijo un dispositivo ambulatorio y trabajo mucho con y un dispositivo ambulatorio donde nosotros, el planteo, nosotros no trabajamos con normas, reglas, prescripciones este, y trabajamos con personas que están en situación de consumo, ¿no? Hacemos todo el acompañamiento del proceso con el cual las personas empiezan a gestionar ese consumo y a dejarlo, a modificarlo. Es un trabajo interesante donde uno trabaja mucho fundamentalmente con el contexto que son las familias, ¿no? Papá, mamá, los hermanos o las parejas y los hijos. Y entonces ahí se plantea mucho la cuestión del cuidado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo manejarlo? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las formas que aportan y cuáles son las formas que no aportan? Por más que sean desde el amor más extraordinario, ¿no? Entonces me parece un tema de una dimensión interesante, ¿no? Y también si lo miramos desde el punto de vista de la prevención, el tema del cuidado, de qué quiere decir cuidar, quién se postula para ser cuidador, quién se postula para ser cuidado, y cómo a veces uno intenta cuidar a gente que no pidió que nadie la cuide, ¿no? Eh, Cuidado como un mandato, ¿no? Tengo un mandato de cuidar a alguien, independientemente de que quiera ser cuidado. Y ahí es donde nos metemos en problemas, ¿no? No sé, no te escucho, Ezequiel, no sé si estabas hablando. Sí, y esto de la obligación ya impuesta de que tenés que dejarte cuidar. Claro, yo esto lo cuento siempre. Estaba dando clases en México y hablamos sobre la cuestión de las internaciones involuntarias. Que en general, más que internaciones involuntarias, son privaciones ilegítimas de la libertad, ¿no? Pero el mecanismo era eso, como un adicto sufre, yo no voy a permitir que sufra. Entonces, Claro. voy, lo agarro de los pelos y lo encierro en un lugar y no lo dejo que se escape hasta que deje de drogarse, ¿no? Y fue una polémica importante, porque la gente estaba convencido que eso era bueno. Y no era gente violenta que odiaba a los drogadictos. No, era gente con buena voluntad, pero discutir ese criterio fue arduo, ¿no? Porque estaba instalado de que si alguien sufre, yo tengo que ir, tengo obligación de ir y aún contra su voluntad curarlo y sanarlo y que deje caso de drogarse, de sufrir con el... Y ahí no hay lugar tampoco para pensar que consumir drogas también tiene que ver con el placer, ¿no? Y para complejizar lo que estamos hablando, ¿no? Una persona que consume drogas la pasa mal, pero también la pasa bien. Y es fácil que sea todavía más complejo, ¿no? Pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque ese balance entre pasarla bien y pasarla, vincularse con el placer, aunque ese placer, digamos, traiga después un montón de Por consecuencias y lo que demás. decís, es esto de cómo se está entendiendo, cómo se comprende, cuál es la cosmovisión que existe sobre cuidado, desde un área que es una profesión o una institución de ayuda o de prevención, lo que sea, cuál es la comprensión y el posicionamiento que se tiene del cuidado. Exactamente, exactamente. Bueno, a ver, no sé, ahí creo que apareció alguna Sí, pregunta, dice no sé si vamos conversando con eso. José Miguel Toro, dice, en términos generales, ¿cómo es el cuidado de una persona con adicción?
Es la pregunta del millón. Yo diría, ¿cómo se acompaña un proceso? ¿No? Porque por lo menos, a ver, yo voy a poner como ejemplo la práctica mía, como para tener un lugar desde donde empezar, ¿no? Cuando llega una persona que está muy complicada, su consumo y en su situación de salud mental, de salud física, emocional y demás, nosotros lo primero que tratamos de ver es qué contexto hay, y dentro de ese contexto, quiénes son los que pueden acompañar y quiénes son las personas que no por mala onda, sino que en ese proceso son más riesgosos porque no van a aportar, sino que van a dificultar el acompañamiento, ¿no? Si querés podemos, en principio, como equiparar el cuidado con el acompañamiento, porque es un proceso. Y entender que no alcanza con la buena voluntad, con el amor incondicional. El amor incondicional es un problema también, por lo menos en este campo, ¿no? Uno tiene que poder como acompañar en ciertas condiciones, donde le exige al otro que ponga algo en juego también. Porque esta idea de acompaño a un adicto que por ser adicto, ahora vamos a hablar del concepto de adicto, pero que por ser adicto no puede nada porque está enfermo, y no puede con su vida, y no puede. Y yo creo que es un concepto erróneo, ¿no? Una persona siempre puede tomar una decisión, aunque sea mínima, y uno tiene que apostar por eso, y ayudar a que el entorno entienda cómo acompañar sin colocar a la otra persona en el lugar del desvalimiento y de la imposibilidad y de yo voy a hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo, ¿no? Porque entonces ahí el acompañamiento o el cuidado empieza a estar en contra. Yo no puedo hacer yo por los pacientes el tratamiento, lo tienen que hacer ellos. Y pasar por las angustias, la desazón, la desesperación, la locura, las recaídas, y hacer un trayecto que le permita aprender. Si yo me voy a cuidar que no le pase eso, o voy a tratar de evitar esas cosas, bueno, le estoy impidiendo que aprenda, ¿no? Y lo estoy colocando y le estoy concediendo el lugar de la imposibilidad. Y yo entiendo, por una de mis experiencias, que ese modo de acompañar no suma, lo deja al otro en un lugar que hasta puede resultar cómodo, porque tengo a alguien que me comprende, que entiende mi sufrimiento y entonces no me pide que haga nada y me concede cualquier cosa, ¿no? Esto se da mucho en la familia. Y bueno, y acá es donde uno tiene que salir de la idea del adicto, ¿no? Yo siempre digo esto de, o trabajamos con adictos o trabajamos con personas que tienen un problema relacionado con el consumo de drogas. Bueno, cuando yo trabajo con una persona, tengo otros recursos, porque el adicto lo único que hace es drogarse, y tenemos esa concepción que viene, que yo creo que tenemos que, para aprender a cuidar, tenemos que romper esa concepción de que el adicto es una persona que tiene un problema con las drogas y que eso lo hace moralmente complicado, y que es mentiroso, que es manipulador, y que no puede tomar decisiones. Todas esas ideas de acompañar desde esa visión es un problema muy serio. Uno termina complementando el problema, no ayudando a eso, ¿no? Entonces, si uno trabaja con personas, y bueno, esa persona tiene un problema con las drogas, pero además tiene un montón de otros problemas que a lo mejor son mucho más fáciles de empezar a trabajar,
y que además tiene un pedazo de su vida que no tiene problemas. Tiene un pedazo de su vida que no nació consumiendo drogas, siendo adicto, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatás toda esa otra parte de esa persona, o la considerás en tu modo de acercarte, y trabajamos con toda esa integralidad, ¿no? Y entendemos que entonces uno empieza a trabajar con esa mirada más amplia. Bueno, hay un montón de recursos, hay un montón de estrategias y posibilidades. Esa persona tiene relaciones, tiene amigos, tiene gente, tiene sentimientos, tiene cosas negativas que no lo ayudan y tiene cosas positivas, tiene recursos que uno tiene que buscar, saber buscar y potenciarlos, ¿no? Pero yo diría que como una primera aproximación a esta cuestión, tenemos que salir de la idea que hemos tenido todos desde hace muchos años, y decidir que nosotros acompañamos o nos acercamos o interactuamos, como quieran llamarlo, con personas que tienen un problema. Y que ese problema, en general, emerge en la forma del consumo de drogas, de la adicción, el consumo problemático, pero que hay un montón de otras cosas en juego. Y que ese problema no es solo de él. Hay un entorno que muchas veces aporta a sostener ese problema y que puede transformarse en un contexto que aporte a resolver el problema, ¿no? Y ahí empezamos a jugar con una complejidad. Ya no jugamos 1-1, partido de tenis, jugamos otra cosa. A veces un partido de rugby, a veces un partido de fútbol, otro es un partido de truco, ¿no? Empezamos a interactuar con esa complejidad. Donde las drogas son una parte del problema, no son el problema ni son todo el problema. Entonces el cuidado ahí se amplía y se plantea en otros términos. No sé si más o menos, yo no quiero extenderme mucho. No, bueno, ahí está Zulema que levantó la mano, pero antes de eso te escucho y me sale decir que es evidente que estamos en una etapa donde se está revisando estos posicionamientos que vos estás planteando ahora, que está buenísimo, que era necesario, porque en esto del cuidado, cuando se coloca al otro directamente ya en una posición de adicto, con todo lo que eso significa adicto, desde el mundo que sea, ya desde la ciencia, de las profesiones de ayuda, desde las instituciones de salud, desde los estados, desde la educación, hay un posicionamiento donde justamente el otro tiene esa carga moral y tiene un lugar ocupado y ya prediseñado, predefinido, todo, ¿no? Entonces, digo, lo que planteas es, evidentemente necesitamos profundizar esto de qué estamos entendiendo por una persona que tiene una adicción y quién es esa persona, y que cada persona necesita un proceso que es singular, evidentemente, por lo que estás diciendo, y que el acompañamiento que se le ofrezca tenga que estar de acuerdo a esa persona, ¿no? Como personalizado. Ya discutido y consensuado son. En esto no hay, gran parte de nuestro trabajo es artesanal, ¿no? Uno todo el tiempo está dialogando con el otro y viendo qué sirve y qué no sirve en ese proceso. No hay una receta de este adicto tiene que dejar de consumir y punto. No, a veces no puede dejar de consumir. Yo tengo que tener la posibilidad de acompañarme en esas condiciones. No puede dejar de consumir. ¿Qué puede hacer? Otra cosa. Hagamos otra cosa. Vemos qué fortalecemos de esa persona y de su contexto. Pero bueno, eso tiene que ver también con los cambios de paradigma, ¿no? De cómo
necesario. El problema de las drogas, todo lo que tiene que ver con trabajo. Julia, vos tenías una pregunta. Sí, bueno, hablando de las particularidades, ¿no? Pareciera que, no sé si yo tengo claro o no, esto de que se puede trabajar con el adicto, que siempre puede tomar una decisión, y no sé si hay distintas etapas, como hay en algunas enfermedades, sin llegar a comparar, ¿no? A la adicción con una enfermedad, en donde sí se hace necesaria una internación y en donde algunas corrientes consideran que esa internación es necesaria porque consideran como que pierde la voluntad o la posibilidad de decidir debido a que está, digamos, en un grado de compromiso alto con la adicción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también me viene que tenía amigos o compañeros que vivían en el Hogar de Cristo, y ellos decían como que este es el último paso que nos queda para poder sobrevivir o para poder afrontar la adicción, porque precisamente hemos mentido, hemos robado, hemos hecho estragos en nuestra familia. Entonces, me refiero, ¿no? Cuando hablamos al adicto, hablamos como algo, o sea, lo que quiero saber es si hay distintas etapas en donde esto que usted dice, que se puede trabajar y que siempre hay una parte humana que está entendiendo o que está tratando, sucede a lo largo de todo el proceso de adicción, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay varias cosas interesantes. Primero, yo no creo que haya un proceso. No es que uno empieza a consumir algo acá y después se transforma en un adicto inevitablemente. Yo creo que hay momentos de mayor vulnerabilidad o de menor vulnerabilidad. Hay momentos donde la persona que consume tiene más capacidad para limitarse o para manejar la situación de alguna forma, y hay momentos en que tiene mucha menos capacidad. Y que ahí empiezan a jugar muchas cosas que tienen que ver con el contexto. Entonces, primero, esto lo es mi opinión, indiscutible. Para mí no hay un proceso, hay momentos. Para mí no hay siempre es posible hacer algo. No es que esto es lo último, la internación es lo último. La internación, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos un caso que tenemos un paciente de trastorno bipolar y que hace 15 días estuvo sin poder parar de consumir, y la familia pidió que por favor, como no saben qué hacer, se lo interne. Ahora, cuando empezamos a trabajar con la situación, la familia había hecho todo lo que le dijimos que no haga. El paciente había estado 20 días sin consumir y le dijimos que no le den un celular, que no maneje plata y que no esté solo, que eran los 3 problemas que él mismo había planteado y que donde necesitaba que lo ayuden. Y la familia le dio el celular, le dio plata y lo dejó solo. Entonces yo decía, bueno, dale, lo internamos a él, pero internemos a toda la familia. Porque hay que internarlo a él como si él fuera el problema y los demás no tienen nada que ver, ¿no? Obviamente no pudimos internar a toda la familia, termina internado el chico. Pero este chico recae, consume, en un contexto donde la familia termina generando condiciones para que ocurra. Entonces, frente a eso, por supuesto que la internación es indicada porque si no puede parar de consumir, todas estas consideraciones que yo te digo, bueno, no puede dejarlas para después. Entonces atendemos la urgencia.
Ahora, si esta familia no se hace cargo de que ellos abren la puerta al consumo, bueno, este chico, por más que se interne un año, haga un tratamiento y resuelva varias cosas, va a salir y le van a pasar las mismas cosas. Entonces, digo, en esto no es un proceso, son determinados momentos y hay ciertos contextos que contienen y ciertos contextos que facilitan el consumo. Ayer tuvimos otra situación de otro paciente que empieza a consumir compulsivamente, ¿no? Pero con la familia, en esto de si los pacientes pueden o no pueden hacer algo. Bueno, trabajamos con la familia, como la internación no es inmediata y no es una solución mágica, decimos, bueno, hay que hacer un proceso. No es sencillo internar a una persona. ¿Qué va a poner cada uno para acompañar el proceso? Costó bastante. Hasta que llegamos a la persona que tiene problema de consumo, y el planteo es decir, bueno, acá todos van a poner algo. ¿Vos qué vas a poner? Porque con este discurso de que yo estoy muy mal y no puedo hacer nada, pones la responsabilidad afuera, y desde ese punto de vista no llegamos ni a la esquina. Entonces, ¿qué vas a poner vos en juego para hacerte cargo de lo que pediste, que es internarte? Y empecemos a desarmar este lugar de la víctima familiar, porque desde ese lugar no puede cambiar. Y entonces ahí empezamos a construir, si querés, una determinada dinámica familiar es necesaria para que podamos trabajar. Entonces, la persona dijo, bueno, yo lo que puedo poner es tal y cual cosa. Listo, perfecto. Cada uno puso su parte y nos vamos a sostener en ese compromiso que asumimos nosotros como institución, yo como hermano, mamá, papá. Y entonces ahí empezás a trabajar. Y yo no lo hubiera internado, por ejemplo. Para mí, había que trabajar la situación familiar. Lo que pasa es que es mucho más complejo. Tenés que generar reuniones todos los días, tenés que contener a cada uno, tenés que encuadrar, tenés que reunirte con los hermanos por un lado, tenés que reunirte con los padres por el otro, tenés que ver fortalezas y debilidades. Es un laburo complejo. Yo no lo hubiera internado. Lo hubiera acompañado en parte de un contexto para crear condiciones para que este consumo. Por ejemplo, pero bueno, son opciones, digamos, el pide internar si lo acompañamos en la internación. Entonces, me parece que son esas cosas, y que tampoco son etapas, esto de los tratamientos. Primero empezás con un ambulatorio, después seguís con un hospital de día y después seguís con una internación. Nosotros tenemos mucha gente que desde cierto punto de vista tendría criterio de internación, pero no quiere internarse. Entonces trabajamos de forma ambulatoria. Y en muchos casos, la internación la indicamos por un mes o por 2 meses para acomodar ciertas cosas y después la persona vuelva a trabajar en sus espacios individuales, culturales, ¿no? Y entonces la internación interactúa ahí como un dispositivo junto con el ambulatorio. Y funciona. Perdona que te interrumpa, Fabi. Sí. Ahí, porque estás diciendo algo que justo estaba pensando en hacerte una pregunta, pero antes quiero leerte lo que dice Ernesto, que creo que permanentemente hay que repensar los casos uno por uno, como decía Fabián, hablar no solo del equipo, sino con el paciente y eventualmente con la familia o cercanos. La familia no siempre quiere recuperación. Y José pregunta si la persona que comienza a consumir acepta que está iniciando un camino complicado. Antes de eso, que ya te dejo ahí esos dos comentarios,
lo que estás contando me parece interesante porque hablas de un cambio, de un proceso de cambio paradigmático incluso dentro de la comunidad terapéutica. Si bien viene hace rato, ¿no? Es decir, esto de internaciones breves, esto de replantearse las internaciones como un procedimiento casi automático, de otras opciones intermedias o previas a que también me parece que problematizan el consumo de la persona para una concientización, ¿no? Un poco por ahí viene. Sí. También es cierto, los hogares de Cristo, por lo menos lo que yo conozco, trabajan con chicos y chicas en situaciones muy complejas, donde han sido arrasados socialmente, digamos. Todo su contexto fue como arrollado por una topadora, Claro. ¿no? Entonces, una comunidad terapéutica opera como un espacio de reconstitución de lo social, del lazo, del vínculo, de la comprensión, de la pertenencia, de la vida con otro, ¿no? Va más allá de las drogas, es recomponer la pertenencia a un espacio social y la posibilidad de vincularme con padres, gente, cuide justamente a la que yo pueda cuidar, o sea, que pueda haber un proceso humano de recomposición de eso que fue arrasado, de Espinosa, pero que fue arrasado desde el punto de vista social, político, económico, etc., ¿no? Entonces yo creo que los abogados de Cristo también dan cuenta de una problemática muy particular que tiene por ahí elementos similares y elementos distintos a los que yo trabajo en Vicente López, ambulatorio, y a los que trabajo en el centro comunitario. Son contextos Ahora, sociales. qué mejor ejemplo, ahí tenés dos espacios muy distintos de abordaje, Sí, ¿no? son Muy y diferentes. una diferencia, por ejemplo, entre la Cava y las villas de Capital, es que en las villas de Capital en general hay mucha pasta base, está empezando a ver crack y demás, y en la Cava no, hay otro tipo de consumo. Entonces también las diferencias son distintas, ¿no? Aunque la ruptura del tejido social y demás, la ausencia del Estado y demás, son factores que hacen que la cosa sea un poquito más complicada. Y un poco esto es cierto, hay que pensar cada caso, ¿no? Cuando empezamos hace muchos años en el trabajo de comunidad terapéutica, todos los adictos tienen un problema, que es la droga, y tienen que hacer lo mismo, que es dejar de drogarse. Y entonces toda la estrategia era esa. Con el tiempo fuimos aprendiendo, y justamente en esto, ¿no? De pensar en términos de personas, que cada persona tiene una situación distinta, cada persona establece un vínculo distinto con la sustancia, cada persona tiene contextos distintos, ¿no? Entonces con cada uno hay que ir analizándolo. Y también con el equipo, ¿no? Es muy importante trabajar con el equipo para encontrar todas las partes. Yo muchas veces, en determinados casos, digo, bueno, trabajemos con la idea de que no existe la posibilidad de internación, que tenemos que resolver con lo que hay. También para que los equipos empiecen a desarrollar elementos creativos. Necesitamos mucha creatividad para trabajar con la complejidad de lo social vinculado con las drogas, ¿no? Si no recurrimos a fórmulas, y esas fórmulas muchas veces nos encierran y nos impiden pensar, y ayudar a pensar. Y las familias, bueno, la familia es un objeto complejo, ¿no? Y que si uno lo mira como un sistema, la familia, la persona enferma, o la persona con un problema de consumo complejo, es parte de un equilibrio de todo ese sistema familiar, ¿no? Es funcional a
uno lo puede ver desde ese punto de vista. Y muchas veces sacar un engranaje de esa maquinaria es complejo porque desestabiliza todo el sistema. Y no toda la familia quieren desestabilizarse. Finalmente, muchas veces están tranquilas con que la enfermedad está puesta en un solo lugar. Si tenemos que decir, bueno, estamos todos un poco locos, no hay un solo loco en la familia. Estamos todos con el mismo nivel de locura, democratizamos la locura y empezamos a trabajar sobre eso, bueno, ahí podemos generar condiciones de acompañamiento. Pero bueno, a veces se puede, a veces la familia tiene la posibilidad, los recursos, las ganas, la decisión, y otras veces ocurre que no. Cuando sí los tiene, trabajamos con la familia, y cuando no, bueno, vamos acompañando hasta que se abra una ventanita, que a veces se abre y a veces no se abre. Y después la pregunta de José, ¿no? La persona que comienza a consumir acerca que está iniciando un camino complicado. En general, lo que yo veo, yo hago muchas entrevistas de admisión. Entonces, las entrevistas, uno pregunta, bueno, ¿cómo empezó el consumo? El consumo, en la mayoría de los casos, está ligado a situaciones de placer, de diversión. Nadie incluye la idea de que si empiezo a fumar marihuana, yo me puedo convertir en un adicto y que mi vida complica. En algunos casos, el consumo está ligado a situaciones traumáticas, ¿no? La muerte cercana, un accidente muy fuerte, alguna ruptura emocional muy complicada. Entonces ahí el consumo está ligado a otras cosas. Pero cuando el consumo es de inicio temprano, en general está ligado a situaciones y a nosotros de divertimento, pasarla bien, de probar, de explorar y demás, y eso dura mucho tiempo, porque la famosa conciencia de enfermedad no parece tan fácil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, coordino los grupos de la gente nueva, haciendo el proceso para dejar de consumir, ¿no? Y en muchos casos la discusión se plantea en esta ambivalencia, ¿no? Yo quiero dejar de consumir, pero en realidad me gusta consumir, me gusta la cocaína. Pero tengo que dejar de consumir porque me está dando un problema. Pero por otro lado no quiero, ahí podemos leer a Prochaska y Clemente, que tiene todo el planteo, distintos estadios de la persona que consume, desde el estadio donde lo quiere cambiar hasta el estadio donde decidió empezar a hacer algo. Y bueno, eso es parte como de la dinámica. Y uno tiene que acompañar eso. Si uno se pelea con el muchacho que dice, che, pero a mí me gusta tomar cocaína. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo echo del grupo? O incluyo esa discusión y empezamos a discutir y lo planteamos con el resto, que más de uno se engancha, y a mí también. Pero, y empezamos a hacer una reflexión, bueno, cuidar, si quieren, para mi gusto, o acompañar, tiene que ver con poder procesar esas contradicciones, ¿no? Que el otro a veces necesita y quiere que lo acompañe, y a veces no. O a veces sí, pero te plantea estas cosas. Mira, a mí me gusta consumir. Yo no quiero dejar de consumir. Quiero ver si puedo bajar un poco el nivel de consumo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque bueno, el acompañamiento o el cuidado no es lineal. Y uno tiene que tener, a mi gusto, esta flexibilidad, porque si no, es muy complejo y muy difícil. Sí, ese es. No, es buenísimo.
Se me ocurren miles de cosas y quiero ordenar un poquito las cosas que te preguntaría. Pero digo, ¿cómo aparece esto, ¿no? Cómo aparece como el foco en la sustancia todo el tiempo, y creo que es una revisión que todas las personas que trabajamos, incluso como familiares cómo aparece esto porque es cierto que causa un daño, es cierto que genera un daño, pero generalmente se ve con el tiempo, ¿no? No en todos los casos se ve rápidamente. En algunos casos sí se ve rápido, pero más con algunas sustancias que surgen ahora de bastante, o de mucha adicción. Pero como el foco se va todo el tiempo a la sustancia, desde todos los ámbitos en general. Entonces, que se problematiza la cosa o la sustancia, el vínculo que se tiene con eso, y, y sale de foco todo el resto de la complejidad que en definitiva es esto, ¿no? Los motivos, los por qué o de dónde sale el consumo, puede ser incluso hasta una medida de cuidado en su momento, el uso de una sustancia, ¿no? Y esto es, yo siempre digo, el beneficio que trae la sustancia en su principio, a veces es de poder transitar ciertos momentos críticos de la persona, que viene a ser como ese modo de lo único que tengo para salir y cuidarme de una situación extrema o de una situación familiar, una situación social, lo que sea, que no la toleraría si no estuviese haciendo uso de algún tipo de sustancia. Bueno, pero ahí Agustina hace, ahora te doy la palabra, pero una síntesis de esto de pensar cuál es el sentido que tiene el consumo de una sustancia en la vida de una persona. La diferencia, yo ahora estoy investigando y pensando esto, ¿no? Una cosa es el chico que empieza a consumir a los 15, 16, 17, como parte de los rituales de iniciación de la juventud. Hoy consumir alcohol y fumar marihuana, por lo menos son parte de los rituales que transitan los chicos. No digo que todos, probablemente, ni digo que bien, pero son parte de los rituales vinculados con el mercado, de cosas. Ahora, nosotros tenemos también el consumo de sustancias en hombres y mujeres que fueron adoptados. Y que empezamos a ver que hay toda una determinada particularidad, una problemática particular en las personas que son adoptadas y que consumen drogas. Y que empieza como puntos de contacto entre ellos, ¿no? El consumo, el sentido del consumo en estas personas es totalmente distinto, no tiene nada que ver con el sentido que tiene para un chico que empieza a consumir y a fumar marihuana con sus amigos. Y después tenemos 4 o 5 casos de mujeres que empiezan a consumir cocaína ya de grandes, porque se ponen en pareja con una persona que consume cocaína. Y entonces a lo mejor nunca consumieron nada en su vida, pero a los 30 años o 35 empiezan a consumir cocaína de manera consciente. Y ahí tenés otro mundo. Y la sustancia cumple otro papel, otro rol, de otro sentido, ¿no? Entonces son intervenciones totalmente distintas que uno tiene que manejar, ¿no? Digo, esto del sentido que tiene el consumo en la vida de una persona es una línea de pensamiento de investigación muy interesante. Sí, Agustina, tenías una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fabián. Buenas noches a todos. Estuve ahí chusmeando en la página de la Fundación y me surgió esta pregunta que va más quizás por lo práctico, que me gustaría saber cuáles son los recursos que vos considerás que son los más efectivos o los que más sirven a la hora de que la persona, digamos, llegue a un tratamiento y haga el tratamiento y sea exitoso, ¿no? ¿Cuáles crees que son los recursos prácticos que yo me imagino que
o sea, por la individualidad de cada persona, para algunos debe funcionar y para otros no, pero en líneas generales, ¿cuáles serían los que más funcionan en el caso de los tratamientos en la fundación? Mira, nosotros, a ver, desde el punto de vista técnico combinamos distintas intervenciones. La terapia individual, y en muchos casos tenés que ver qué tipo de terapia. Unas personas trabajan más de lo cognitivo-conductual, con otras personas que tienen que trabajar más de lo psicoanalítico, o más de la psicoterapia. Vamos viendo qué tipo de intervención es la más apropiada, ¿no? Eso lo vas chequeando también en el curso, en el proceso. Después trabajamos con enfoque vincular, donde vos trabajás con la persona que tiene un problema de consumo y sus relaciones inmediatas, sus parejas, su familia y demás. Y ahí hay toda una línea de trabajo muy interesante. Vas trabajando con texto, mucha información que aparece de la forma de convivencia, de la convivencia. Y después trabajamos la dimensión grupal. Y después hay un seguimiento psiquiátrico y una intervención psiquiátrica, porque en muchos casos es necesario diagnosticar, porque tengo muchos pacientes que tienen doble diagnóstico, y entonces hay que encontrar como un punto de trabajo conjunto, ¿no? Cómo trabaja la patología psiquiátrica con el consumo de sustancias, ¿no? Y trabajamos, por lo menos yo en mi cabeza lo tengo así, el dispositivo ambulatorio con estos ámbitos, y grupos familiares y grupos de pareja. Entonces vos ahí tenés distintas herramientas y vas viendo. En algunos casos es necesario profundizar más en la cuestión individual, en un determinado momento. En otro vas trabajando más fuerte en la cuestión familiar, que de parte a lo mejor del paciente no hay demanda, no hay mucha intensidad de laburo, entonces trabajas más. En determinado momento hay que proponer una internación para resolver algunas cuestiones, y ahora estamos articulando con un centro de día para aquellas personas que no necesitarían una internación, pero necesitan más nivel de contención. Y entonces ahí vos tenés como distintas estrategias y distintas herramientas, ¿no? para intervenir. Y ahí tenés que tener una mirada estratégica de ver para cada paciente, en cada momento, cuál es la intervención más apropiada, digamos, ¿no? Y después, es algo que es la empatía y la forma en que recibís y acompañás a la gente. Creo que ahí se juega mucho, ¿no? en el vínculo que después se establece, ¿no? Y en ver quién. Hay personas con las que, no sé, yo tengo más feeling, más llegada, y hay personas que tienen más feeling y más llegada con otros compañeros míos. Entonces, vos sabés que en una situación crítica, o en una admisión, va a funcionar posiblemente mejor con X persona que con esta otra. Y entonces potencias ese encuentro y ese espacio. Y si hay un paciente en crisis o una familia que está labrada porque pasó algo, a lo mejor está bueno que lo llame yo, pero a lo mejor está bueno que lo llame Fanny, que es la que trabaja con esta familia, que tiene buena. Y ahí vas viendo, ¿ves? No todas las herramientas sirven para todos. De la misma forma, y a veces en un momento de crisis te conviene convocar a la familia y hacerse una reunión con el terapeuta individual y con el terapeuta vincular. Y a veces no, se reúne conmigo y con un operador, ¿no? Y entonces vas viendo alternativas, opciones de intervención. Y cuando la persona termina el proceso, perdóname, sí. Cuando la persona termina el proceso, ¿se hace un seguimiento una vez que sale de la fundación? Digamos, ¿se le sigue haciendo Sí, el seguimiento?
Sí, la comunidad terapéutica tiene un dispositivo de seguimiento grupal. Hay un grupo de personas que ingresaron, que se reúnen cada tanto. Yo todavía no puedo armarlo en el ambulatorio, porque yo estoy trabajando casi un año apenas. Entonces estuve rediseñando todos los grupos y demás, y cuando tenga un poquito de espalda y de ánimo, me pongo a organizar el seguimiento. Por ahora estoy en la parte más de contener, acompañar y encontrar un criterio de trabajo que es complejo, porque en el ambulatorio, por lo menos así planteado, vos trabajás sin redes en el sentido de que sin ninguna seguridad. La persona sigue con su vida y todo depende en la medida del vínculo que establezca. Confianza, cercanía, empatía con esa persona y con su contexto. Para que cuando haya algún problema alguien te llame y puedas hacer. Básicamente es eso. Okay. Y te puedo hacer Entonces, otra pregunta, Pau. sí, todas. Con respecto a cuando una persona recae, ¿cómo se trabaja? Porque me imagino que quizás la misma persona quizás lo ve como un fracaso a haber recaído, y nosotros entendemos de nuestro lado que la recaída es parte del proceso también, ¿no? Se tiene en cuenta eso. Digamos, ¿cómo se trabaja eso en ese sentido? Mira, yo estoy revisando un poco el tema de la... Hay recaídas a las que yo le presto atención y otras que no me parece. Si me pongo a ver por qué recaíste, qué pasó, no sé qué, no sé cómo, no sé cuánto, ponemos el eje en la sustancia y no en seguir trabajando lo que veníamos trabajando, ¿no? Porque uno tiene que entender, y muchas veces con la familia, muchachos, decir, bueno, está bien, no me importa si recaíste, me interesa qué reflexión haces al respecto, cómo llegamos acá. No quiero que me pidas disculpas o le pidas disculpas al grupo porque no sé qué consumo. Entendamos qué está pasando, de toda la experiencia que ya tenés en tus espacios, trabajá en los espacios, ocupate de, no de padecer, sino de entender por qué llegaste a este punto y qué es lo que tenés, ¿no? Como también esto, si la recaída es parte del proceso, bueno, sea eso, ¿no? Hay recaídas hay recaídas que te muestran la estructura del problema, ¿no? Hay recaídas que, a ver, no para categorizarlas, pero hay recaídas que, bueno, salió, encontró no sé quién, se pegó un viaje, listo. Tuvo 2 días de gira, no sé qué, volvió a su casa, se acomodó y siguió. Y hay recaídas que generalmente ocurren después de un tiempo, que ponen sobre la mesa toda la estructura, toda la problemática de la estructura de la dinámica familiar. Entonces ahí si vos mirás, entendés medianamente por dónde pasan los puntos de quiebre más estructurales, ¿no? Entonces muchas veces los terapeutas o el equipo se preocupa porque dice, che, pero hace 8 meses que está en tratamiento, no puede recaer así. Bueno, sí puede recaer así porque justamente es una persona que tiene que resolver esto que apareció ahora. Y que estos 8 meses de tratamiento permitieron que aparezca esta problemática. Si no hubiera estado 8 meses, no hubiera aparecido el conflicto que estructura esta familia o esta relación de pareja, ¿no? Entonces, un poco esa es la... Bueno, después, por supuesto, chequeando muy de cerca la situación inmediata, personal y de salud de la persona. Yo, gente que cae y se brota. Entonces ahí tenés que hablar con psiquiatra, o sea, salís con los bomberos, la ambulancia y la gendarmería y atajás todo lo que puedas para estabilizar la situación y después hacer las reflexiones pertinentes, ¿no? Yo lo veo desde ahí, que hay momentos de lectura, a ver, que son críticos para la familia,
pero que son interesantes porque te muestran una de las dimensiones centrales de que está en juego, ¿no? Y si uno puede lograr contener la situación, tiene para trabajar un montón de cosas. Miles de personas. No sé si leyeron por acá los otros comentarios. ¿Lo leyeron? Paula, buenas noches. Perdón, no me anda la cámara. Dice, quería consultarle qué opina sobre el trabajo de los counselors en estos espacios. Ojo con lo que decís, Fabián. Los counselors fantásticos, maravillosos, no hay con qué darles. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que nadie sabe nada en esto. Ni los sociólogos como yo, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los counselors, ni los psicólogos sociales como yo. Soy de la vieja escuela. Bien, nadie sabe nada. Uno aprende con lo que trae, ¿no? Y uno tiene que saber improvisar como improvisan los músicos de jazz. Tiene que saber improvisar, tiene que saber tener una habilidad estratégica, tiene que saber cuándo poner el cuerpo y cuándo no ponerlo. Y tiene que saber que es parte de un dispositivo de trabajo, ¿no? Y eso se aprende. Si uno aprende a cómo se entra en esto, y uno aprende a no ser ingenuo, y uno aprende a no querer salvar a nadie, y uno aprende a no conmoverse, tipo telenovela, entonces, y eso está a tiempo, ¿no? Entonces uno tiene condiciones para que después lo que uno estudió lo pueda usar como herramienta, sabe, cada uno de su enfoque, de su mirada, de su psicólogo, ¿no? Pero me parece que es ese. Y bueno, a ver, el counselor, por lo menos que yo conozco, tiene un enfoque bastante cercano a lo que yo digo, lo vengo planteando, ¿no? Esto de no forzar las situaciones, acompañar los procesos y demás, me parece que es lo que va. El tema es que no alcanza, pero no alcanza la formación de cáncer, no alcanza la universidad. Esto se aprende como se aprende a andar en bicicleta, poniendo el cuerpo, pegándose unos cuantos pasos, hasta que encontró uno la manera de no caerse y de ir. Y ahí, en ese punto, lo que uno aprendió se junta con lo que aprende en la experiencia, y ahí empieza como otra historia. Es un caminito. Es bueno plantearse. No, además, algo que, bueno, está bueno, porque está para un título de revista de salud mental, lo que dijiste. Sí. Madre mía, para este Congreso de Salud Mental en Argentina, y ya está, listo. Dicho por Fabián Choso, ya está. No, hablando en serio, creo que lo que decís, y coincido ahí plenamente, porque en realidad no hay una profesión para esto, sino que hay personas. Porque esto se trata de generar algún tipo de vínculo, y sobre todo hablando de cuidado, desde ciertos criterios de cuidado, y de donde la persona hace un proceso de revincularse consigo mismo, con este entorno, por ejemplo en el caso de comunidad terapéutica, donde algunos restauran algún tipo de idea y de cosmovisión y de comprensión de lo que es relacionarse comunitariamente y de todo lo que significa eso, ¿no? Entre límites, fronteras y etcétera, etcétera. Fronteras entre personas, digo, ¿no? Los personales. Pero es cierto, no hay una profesión, y todas son apropiadas para este trabajo realmente, y suman, porque la complejidad es tan amplia
y tan transversal y incluso particular a nivel regional, digamos, ¿no? Mirado desde la sociología, tiene que hacer una exploración incluso hasta de cómo es para cierta sociedad o para cierta comunidad el tipo de consumo que están teniendo. Es decir, son personas que hacen uso de un recurso y de un conocimiento y aportarlos en conjunto para el acompañamiento y la ayuda, y que esa persona haga uso de esos recursos que tiene ese equipo, de los que le sirva a esa persona. Porque también eso es importante, ¿no? No, y además, a ver, este trabajo, yo creo que en general en muchos ámbitos, pero en este trabajo la herramienta de laburo es uno. Entonces, pues uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque, no sé, en una crisis alguien te llama a las 3 de la mañana, que te está caminando por la plaza, nudo, no sé qué. Y bueno, esas son las reglas del juego. Si yo tuviera una verdulería, no me van a llamar a las 3 de la mañana porque hay uno que está desquiciado caminando por la plaza. Pero trabajo en esto. Entonces, no sé, Carolina, mi pareja, sabe que si me levanto a las 3 de la mañana a hablar con uno que está desquiciado, no va a decir, che, deja de trabajar, deja de traer trabajo a casa, porque es parte del trabajo, ¿no? Y eso instala una complejidad, porque en esto el cuidado, ¿no? Y de cómo cuidar. ¿Cómo haces? Lo tomo en relación a lo que dice Ernesto, por ejemplo. ¿Cómo haces para que, si bien esto ingresa en tu vida, uno no puede trabajar administrativamente así de la distancia objetiva, uno tiene un mostrador en el medio y despache lo que le pasa a otro no me importa. Uno labura resonando con el otro, con lo cual no hay mostrador, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para que, si bien esto entra en su vida, no se quede ahí y no se transforme en su vida? O sea, yo he visto mucha gente que este trabajo se volvió su vida. Y cuando ocurre así, te enfermaste, perdiste, ¿no? Entonces, esa es la complejidad también de esto, ¿no? Decía Ernesto, bueno, los terapeutas también tienen que hacer terapia. Sí, por supuesto. Pero además, uno tiene que tener una vida. Tener una vida quiere decir que mi vida no sea trabajar con adictos, para decirlo de una manera. Yo trabajo y atiendo gente a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, no sé qué, pero además tengo una vida donde hago cosas que me gustan, que me recrean, que me ayudan a crecer, a ser feliz, a vivir bien, y donde yo en esos espacios no soy Fabián que trabaja en adicción, soy Fabián. Y a lo mejor ni saben que yo trabajo en adicción. Soy Fabián y no sé, soy capaz o no de hacer lo que hacen en ese lugar que a mí me gusta, ¿no? O sea, tener una vida que nos guste, porque si esto se vuelve nuestra misión, nos metemos en un camino que no está bueno, porque este trabajo te chupa la vida, te descuidas. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Estaba pensando, Fabi, este tema de que hablaste hace un ratito sobre, que nombraste, ¿no? Esto del foco en la sustancia, ¿no? Y siempre el foco en las sustancias ilegales, ¿no? Cuando estamos inmersos en una sociedad de consumo, donde todo el tiempo nos invitan a consumir, y por ahí se pierde, o sea, no sé, las sustancias legales, ¿no? Como el alcohol, como, no sé, las plataformas para mirar películas, lo farmacéutico también, ¿no? Y siempre como el foco en la sustancia ilegal, como
demonizando esa sustancia y olvidándonos de otras cosas que también pasan en esta sociedad de consumo, ¿no? Como para reflexionando, ¿no? Mientras te escuchaba un poco. Sí, yo te diría, a ver, porque tiras varias cosas. Sí, si me paso con el tiempo, usted me dice. La sociedad de consumo, esto es lo que yo vengo pensando, ¿no? Tengo muchos colegas muy serios de universidades, que dice, bueno, en una sociedad de consumo es lógico que se consuman drogas, eso fuera lo mismo. En realidad, el problema de la sociedad de consumo no es que te lleva a consumir, sino que la sociedad de consumo tiene una dinámica que te fragmenta y te fractura como persona, como sujeto, te quiebra como persona, le pone en crisis el sentido de tu vida y a muchas personas la quiebra. Y ahí aparece la sustancia. Lo dañino de la sociedad de consumo no es tanto, si querés, que te lleva a consumir, que es toda una discusión también interesante, sino que te quiebra como sujeto, una sociedad injusta, una sociedad individualista, una sociedad donde no importa el cuidado, lo que importa son las ganancias. No me importa el otro. Esto se dio en la pandemia. ¿Sí? Si yo no estoy expuesto a contagiarme, ¿por qué me voy a cuidar? Bueno, porque soy una sociedad que está tratando de cuidarse, ¿no? Y por más que a lo mejor el riesgo no me toque a mí de cerca, y bueno, tengo la posibilidad de aportar a que entre todos generemos condiciones para que el tipo que está más jodido, más desprotegido, pueda estar mejor, ¿no? Son formas, y entonces la sociedad de consumo es eso, es una gran trituradora de carne y de lazos sociales y de subjetividades, ¿no? Y cuando entremos en serio, recién estamos en la puerta, en la sociedad de la tecnología y demás, ahí te quiero ver, porque la sociedad tecnológica, nuevas tecnologías y demás, funcionan. A ver, no quiero ser drástico en esto, porque tendríamos que es un tema muy amplio. Pero en gran medida funcionan sobre los quiebres y las rupturas emocionales de la gente, que potencian las redes sociales, las nuevas tecnologías tienen la capacidad de modelar tu percepción de la realidad, de modelar tu deseo y tu necesidad, y de decidir lo que haces, lo que te gustaría hacer, ¿no? Y especialmente con los adolescentes, tienen la capacidad de utilizar todas las vulnerabilidades emocionales para que los adolescentes estén pendientes de las redes y generen datos y generen plata. Por ejemplo, pero por ahí me voy un poco lejos. Hoy Inglaterra se está planteando que el Brexit fue un gran error monumental, porque hoy tienen el doble de inflación que el resto de Europa, tienen más desocupación, tienen un descalabro de los precios, están empezando a tener problemas bastante complejos, ¿no? Ahora, ¿por qué ganó el Brexit? Porque hubo un estudio, si quieren lo pueden, después les digo dónde, el gran hackeo, es un documental donde con todos los datos que se negociaron de Facebook y demás, hicieron un análisis de las vulnerabilidades de determinados sectores de la sociedad, a los cuales empezaron a bombardear con información falsa y verdadera, para lograr cambiar su punto de vista y que voten por el Brexit. Eso fue previo a lo que fue después toda la elección de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y todo eso se armó desde toda una empresa que se llama, no voy a decir porque se me olvidó el nombre, y se trabajó con los datos y las vulnerabilidades que lograron detectar a través de los datos que la gente deja en las redes sociales. Entonces, miren a dónde
a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, volvemos. El cuidado, el acompañamiento, tiene que ver con la solidaridad, el construir lazos, el reconocer al otro, reconocer los límites que tengo en la relación con el otro y que el otro tiene en la relación conmigo, en la aceptación de las diferencias, en la tolerancia, en el afecto, en el amor, en el cariño, o sea, en recomponer lazos humanos, sociales, emocionales, que en la sociedad en la que vivimos tiende cada vez más a fragmentar y a romper, ¿no? Con insisto, un individualismo exacerbado, la famosa meritocracia, le va bien, se esforzó, y el que es pobre porque es un vago que quiere laburar, o sea, las cosas, ¿no? Son parte de... Entonces el cuidado, el acompañamiento tiene que ver, casi diría que un contravalor, tiene que ver con recuperar lo humano que tenemos en la relación con el otro. La tolerancia, la aceptación, el afecto, el compromiso, ¿no? Entonces digo eso. Bueno, y las nuevas tecnologías sería para otra charla más, que tenemos ahí para hablar largo y tendido. Porque las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías, nosotros tenemos una generación de la edad de mi hijo, chiquito, Amadeo, que empezó la pandemia y tenía 2 años. Y entra en el manejo de la tecnología, junto con toda su generación, de una manera casi forzada, e inevitable en cierto punto, y todavía el impacto de eso no vamos a ver con tiempo. Y después tenemos una generación de adolescentes, que está atravesada por el uso de tecnología, las rupturas generacionales entre los adolescentes y sus padres, adolescentes hiperconectados y padres que no saben prender la computadora, y ahí tenemos bueno, se arma ahí un combo complejo. En muchos casos se plantea como la famosa adicción a las tecnologías, y yo creo que eso es una reducción, es mucho más complejo. El uso compulsivo de tecnología y las adicciones que pueda disparar el uso de tecnología no se van a poder resolver con todo lo que sabemos hoy sobre adicciones a partir de las drogas. Es como vamos a navegar en otro mundo, con otras leyes, con otras reglas de juego y con otras formas de enfermarse, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer un aprendizaje y va a quedar claro que lo que sabemos hasta ahora no funciona. Pero bueno, esto es un poco de futurismo. Digo, Bueno, una idea pero para pensar. a ver, han virado los tratamientos presenciales online, algo que había una resistencia hasta hace 4 años atrás. Era impensado plantear un tratamiento, por ejemplo, en este caso por consumo o por algún tipo de adicción, de manera online. Y hoy prácticamente casi todos tienen, por lo menos de una manera híbrida o mixto, digamos, ¿no? Con las dos opciones. Y algunos centros empezaron a trabajar solamente online. Así que evidentemente eso ha cambiado, está cambiando, y creo que ya todos sabemos esto. Incluso nuestro modo de funcionar es ya integrando la tecnología a nuestra vida de una manera cotidiana, Bueno, acá estamos. tecnológicamente conectados en este Reunidos. momento, ¿no? Está claro que sí. Y bueno, ya todo el tema de que vino todo este tiempo que estamos en boga con todo esto de la inteligencia artificial y todo lo que se viene a través de eso. Pero todas las épocas han tenido estos avances, todas las épocas han tenido avances tecnológicos sorprendentes, avasallantes, contradictorios, y de planteos éticos también y demás, fuertes, importantes. Y evidentemente esto nos lleva a replantear de que muchas veces la importancia de nuestra flexibilidad o estar flexibles
a la hora de revisar nuestros tipos de acompañamiento, estrategias o dispositivos que desarrollemos tanto en prevención, y el criterio del cuidado en ese sentido, que es, vuelvo a tomar un poquito de eso, porque evidentemente necesitamos ser flexibles, que no hay un modo, no hay una receta, no hay un dispositivo X que traiga la solución. Las personas van a hacer uso de un montón de cosas que les sirven. Algunas personas ponen los videos y se ponen a escuchar videos y hacen, es verdad esto, digo, ¿eh? Hacen prácticamente tratamientos solos, escuchando videos de video de aquello, motivacionales, de otro psicólogo, estudiando, leyendo, se autodiagnostican. Esto está sucediendo, independientemente de que lo aceptemos o no, o nos parezca bien o no. Sí, sí, sí. Bueno, hoy se compran drogas por internet. Bueno, Eso también, digamos, el capitalismo encontró que una buena forma de maximizar ganancias y fidelizar a los clientes es que no tengan que ir al supermercado a comprar las cosas, sino llevárselas a su casa. Y la empresa capitalista, que es el narcotráfico, entendió que esa era una estrategia buena. Entonces, hoy tenés la misma dinámica. Entonces, vos tenés otro acceso, por ejemplo, a las sustancias, que es indiscriminado. Yo puedo acceder a comprar cocaína y un chico de 14 años que maneje bien internet se mete en la web profunda y puede entrar a un mundo que es absolutamente desconocido para todos nosotros, por ejemplo, ¿no? De nuevos riesgos. Y después nosotros tenemos hoy acá gente que, además de tomar cocaína y alcohol, consume pornografía de manera problemática. Son en forma virtual, ¿no? Aparecen nuevos problemas, claro. Y ahí hay un desfasaje. Bueno, digo, vamos a tener que estudiar mucho y entender mucho cómo es que los cambios cualitativos fuertes. Y especialmente, a ver, nosotros como adultos no tenemos una experiencia previa para acompañar a nuestros hijos en el proceso tecnológico, porque estamos en una realidad que nunca vivimos. Entonces, que no manejamos y que para aprender no tenemos los recursos que tienen nuestros pibes, ¿no? Y ahí tienes una fractura compleja, o por lo menos una distancia, no se llama fractura, pero una distancia muy difícil de transitar, ¿no? Pero bueno, digo, son los desafíos de, vamos a tener que transitar. Ya tenemos que pensar, ¿no? Para salir de esto que decía, legales e ilegales, sí, está, es parte, pero ya estamos en otro. Sí, es cierto que el planteo de la ilegalidad o la legalidad, lo único que muestra es un atraso de un entendimiento, una comprensión de lo social que estamos viviendo. Pero eso pasa siempre, es decir, siempre No, seguro. hay procesos que van Además, medio atrasados. pero además es relativo, además. Hoy, fumar marihuana, yo salgo de acá y compro cocaína, marihuana, 10 minutos. La encuesta dice que los chicos, la percepción de cuán difícil es conseguir marihuana o cocaína, es mínima. Marihuana pueden conseguir, no me acuerdo de los números, pero le preguntan a los chicos, bueno, ¿cuánto tiempo tardás en conseguir marihuana? Un ratito. Cocaína tarda un poco más, pero digo, está al alcance, por más que sea ilegal, eso no, es una formalidad. Salís acá a la esquina y conseguís lo que quieras. Si encontrás el proveedor adecuado, lo tenés a cualquier hora. Entonces sí, creo que es un poco obsoleto y que hay que pensar. Ahí Me sí, parece que sí. estamos yendo, pero. No, sí, nos fuimos para otro lado, pero bueno, eso es un conversatorio. Ahí Silvina González dice, ¿qué sugerencias podés dar
para el trabajo que se está haciendo en las escuelas? Mira, a mí me llaman a la escuela para dar charlas para 150 pibes, para explicarles los tipos de la droga. Y yo no quiero más hacer eso, me aburro mortalmente. Me parece que mi idea en las escuelas, yo la prevención por ahí no es exactamente mi práctica más habitual, pero yo creo que hay que trabajar mucho sobre cómo los chicos se tratan entre ellos, cómo se cuidan, cómo se quieren, cómo construyen lazos, cómo se trabaja este viejo concepto del amor responsable, qué herramientas emocionales y críticas van adquiriendo los chicos para trabajar sobre este tema de cuidado, que implica no solo las drogas, el alcohol, sino la sexualidad, la diversidad, la violencia, o sea, me parece que todos esos temas, ¿no? Y ahí uno puede, obviamente, discutir con los chicos sobre el tema de las drogas y demás, pero me parece que hay que, como, decirle, miren chicos, lo importante es esto, qué vínculo tenés con tus padres, ¿no? Cuánto afecto, cuánto cuidado, cuánto cariño, cómo lo respetás, lo querés, lo acompañás, ¿no? Me parece a mí que pasa por ahí. Y cómo incluimos los nuevos temas, esto de la diversidad, esto de ni siquiera la tolerancia, la aceptación de las diferencias. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Ya paradigma de las drogas son malas y te vas a morir, perdió, para mí, por lo menos, perdió eficacia. Si es que la tuvo alguna vez. La mayoría de los estudios dice que nunca lo tuvo. Se gastó mucha plata en campañas que no tuvieron ninguna incidencia en el cambio de conductas. Porque en última instancia es lo que pasa, ¿no? En la propia familia, lo que te protege de la locura, de la tristeza, de la droga, de la enfermedad física, incluso, es la calidad de los vínculos que vos podés construir, ¿no? Y la capacidad para afrontar los momentos difíciles, ¿no? Porque esos vínculos a veces se rompen, tambalean, van bien, pero creo que tiene que ver con eso, recuperar la capacidad humana de estar con el otro de la mejor manera. Eso habría que laburar con los chicos y habría que instalarlo como parte de la cultura institucional de las escuelas. No que llamen a alguien y digan, che, venía a dar una charla sobre drogas. ¿Qué sé yo? Ahora me metí en un baile así. ¿Y qué sé yo? ¿Qué le voy a decir a los pibes de las drogas? ¿Viste? Escuchá, Fabián, ahí estás dando clave en algo que venimos haciendo y es casi como una afirmación lo que acabas de decir, porque lo que mencionás en lo personal me afirma en los proyectos que estamos iniciando de trascender y demás, porque el camino es construir justamente esa cultura de cuidado de este lugar del valor con el otro, el valor que se construye en relación con los demás, en la diversidad, en las experiencias grupales e individuales dentro de un grupo, y ese proceso que estamos empezando a iniciar ahí en José C. Paz, que se viene un programa interesante en ese aspecto, así que creo que está buenísimo lo que decís, porque bueno, para mí sos un referente y que lo menciones y con la experiencia que tenés me hace también como, viste, seguir, bueno, vamos, es por ahí, viste, siento que vamos bien en ese sentido. Y creo que de eso se trata todo este espacio, de construir esa conciencia de cuidado, que tal vez la que tengamos, la que pensemos, la que socialmente se percibe, o cada vez la desconexión que existe cada vez es mayor, ¿no? Personal y con el otro,
lo cual ayuda mucho a que los consumos, las adicciones y otras problemáticas, que a veces son peores que esto, las violencias y demás, y que podamos ampliar estos espacios, y de hecho los animo porque una de las ideas es que esto no sea solamente nuestro, sino que se replique en otros espacios, de crear esta conciencia de lo que es el cuidado que significa el valor de conectarnos con el otro desde lugares distintos, darnos ese espacio y ese tiempo. Justo ayer estaba escribiendo algo, Fabi, que tenía que ver con esta velocidad que vivimos, que es muy difícil, hoy prácticamente es muy difícil, por lo menos en las sociedades nuestras, ¿no? Por ahí en las provincias se vive un poco distinto esto, en las provincias por lo menos de nuestro país, en otros no sé, en otros países, pero es muy difícil mantener un tiempo de espacio de reflexión, de estar con uno mismo, de disfrute, incluso de sentarse a no hacer nada y estar en contemplación de lo que está pasando, porque todo es demasiado veloz, pero demasiado veloz. Es decir, incluso la información en las redes es todo el tiempo saca, todos recortes de muchas cosas, de muchos discursos, de muchas verdades, todas son verdades, porque eso, un poco de esa idea de posverdad o posmodernidad que estamos viviendo, que también es muy confusa, es muy disociativa, es muy, no sé si disociativa la palabra, pero es como la confusión interna y de la realidad te lleva a lugares que de mucha soledad también, ¿no? Sí, bueno, ese es el punto donde toda la información que circula más es tóxica, ¿no? Cómo administras el manejo de los tiempos, el manejo de la velocidad y el manejo de la información, porque por más que uno no quiera, la información te llega todo el tiempo, a tu celular te llega la información, la televisión, y hay momentos que se vuelve tóxica, porque uno no puede procesar todo lo que aparece, ¿no? Bueno, son los desafíos de esta época, que son bien nos toca. compleja, bien compleja. Bien, Acá la exacto. compañera Silvina dice, se trata de crear redes sociales no virtuales. Bueno, nosotros, por ejemplo, acá en el ambulatorio trabajó como todo. La pandemia, básicamente de forma virtual y funcionó. Después se tornó necesario recuperar lo presencial, sin dejarlo virtual, porque lo presencial te da una calidad de modo de estar en la relación con el otro, que es necesario, por lo menos para este laburo, para la vida, ¿no? Y es cierto, las redes virtuales están y van a estar porque gran parte de nuestra vida transcurre y transcurrirá por el espacio, por el ciberespacio. Pero lo interesante es que también podamos construir redes vínculos, compartir, así que esa dimensión. Bueno, Fabi, no, te quiero agradecer. No sé si alguien quiere decir algo más. Julio, ¿querés decir algo? Sí, sí, sé que estamos en el cierre, pero quiero conectar con 2 o 3 temas, Fabián, agradecerte. Y vos trajiste en un momento esto de que los profesionales de la ayuda en este campo, y en particular vos lo mencionaste como vos mismo, que tu propia persona es tu herramienta de trabajo. Y se trajo en algún momento el tema de los counselors y demás, y hay por allí una definición, creo que la trajo Bermejo, que decía que toda vez que un profesional de la ayuda involucra su ser
en su labor está haciendo counseling. Eso para traerte a nuestro terreno. Y por otro lado, cuando hablas de este modo de ser y estar siendo, y hablas de un modo empático de conectarse con el otro, de crear las condiciones, hablas de todo lo vincular, bueno, en definitiva estás hablando del enfoque centrado en la persona. Alguien por allí decía también que no hace falta saber Roger para ser rogeriano, y a veces se sabe mucho Roger si no se tiene ningún acercamiento al modo de ser y estar siendo, en definitiva, del enfoque centrado en la persona. Con lo cual, digo, hay varios counselors acá, creo que tenés claramente el título de ser un counselor del enfoque centrado en la persona, aunque seas un licenciado o tu carrera pase por la sociología. Bueno, más allá de este juego de palabras, creo que sí hay algo interesante en esto que has traído y te lo agradezco en particular, y creo que todos los que estamos aquí, que volvemos a la base más fundamental de la ayuda, que es este modo de ser y estar siendo en el más profundo sentido humanístico, de estar con un otro. Y a partir de ahí, acompañar con todos los elementos, todas las herramientas y todas las capacidades profesionales que podemos tener para ayudar a ese otro. Y en medio de todo esto, y ya cerrando un poco lo que apareció ahora en el último tramo, que tiene que ver con lo que contaba Ezequiel de la labor que se está haciendo en las escuelas, y un poco lo que preguntaba Silvina, también me retrotrae a algo que en algún momento Rogers, allá a mitad del siglo XX, decía, que los conocimientos están. Pasa que este sistema pareciera ser que quiere fragmentar y romper con todo eso. Y los conocimientos tienen que ver con esta capacidad de vincularse con un otro. Y no es casual que hoy, desde nuestra labor y desde esa labor que arrancó a trascender allí en prevención en las escuelas, aparezca esta conexión con la UNESCO en particular, porque a finales del 2000 apareció por allí un informe de Jacques Delors que decía: la educación encierra un tesoro, y hablaba esto mismo que trajiste vos hoy aquí, de cómo abordar la cuestión en las escuelas, de fortalecer los vínculos. Ellos hablaban de 4 pilares, de saber hacer, de saber ser, aprender a ser en definitiva, aprender a convivir con un otro y aprender a conocer. Pero que lo más importante de esto era el aprender a vivir con un otro. Y eso es, en definitiva, lo que fortalece al ser desde estar con un otro. Porque, en mi sentir, ustedes me corregirán, creo que la batalla con el narcotráfico y demás está perdida. Cuando uno ve ciertos informes, dice, bueno, acá no se puede hacer nada. Creo que lo que sí se puede hacer es con la persona. Y cuanto más temprana la edad, y ahí vamos al ámbito de la escuela, creo que el impacto puede ser mucho más profundo. Así que bueno, un poco te quise traer a este terreno del enfoque centrado en la persona, agradecerte por lo que traes, y bueno, y gracias por tanto. Gracias, Bueno. ese. Bueno, nada, yo los invito, yo voy a leer a Rogers más atentamente y ustedes lean a Pierre Bourdieu, y entonces hacemos un cruce ahí entre... No logré que Carolina, que es psicóloga, lea la sociología francesa, ni ningún autor que a mí me gusta, y yo sí leo psicoanálisis, entonces ahí tenemos una diferencia con mi pareja. No, bueno, nada, un placer. Yo, a ver, me gusta este espacio y conversar, porque es una forma también de ir sintetizando cosas que uno va pensando y que pasan, ¿no? Espero no se aburran y que se haga muy largo, porque son temas muy interesantes para leer y conversar. Así que nada, cuando quieran nos juntamos, yo puesto y bueno, contento de estar acá. Bueno, Fabi, gracias. Muy bien. Y como siempre, un placer Muy gigante. bien. Igualmente. Espero pronto te vamos a estar invitando a la institución cuando estemos ya. Es un año especial, espero que este año sea clave con respecto al ambulatorio, que estamos ahí tratando de que empiece a funcionar.
Y bueno, seguramente haremos una inauguración diferente. Ya hicimos una, ¿no? Pero vamos a hacer varias. Hay que hacer varias, ya que estamos. Hay que hacer unas cuantas. Hay que hacer varias, total. Claro. Viene bárbaro. Así que bueno. Bueno, Bueno, Fabi, gente, un placer, ¿eh? nos vemos Muchas todos. gracias. Gracias. Nos Muchas estamos gracias viendo. por todo. Muchas gracias. Bueno, Muy interesante. Hasta pronto, nos vemos Muchas Hasta gracias. el, Buenas noches. el viernes a las 19 que viene Facundo. Así que también estás invitado, Fabiana. Ah, Otro bien. conversatorio. dale. A las 19 está Facundo Singunegui, no se lo pierdan. Va a estar Personaje. muy bueno, ¿eh? Espectacular. Desde Bueno, España. Desde España, nada más y nada Desde menos. España. Bueno, Así gente. que bueno, gente. Chao, Gracias. chao. Gracias. Nos Nos vemos. vemos. Chau, Gracias. chau. Gracias, chao, chao.